Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí con Hernando Aramburu Restrepo, autor de El costado más abrasador del infierno, su nueva obra, su gran novela, para hablar sobre el libro, básicamente. Buenas tardes, Tato. Bueno, les cuento, le digo Tato porque en la familia ese es su apodo, ¿no? Ya nos contará él de dónde viene este apodo. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá con todos ustedes para poderles mostrar el trabajo que hice con esta novela que tiene mucho peso afectivo sobre mí. Tato es los niños de la casa. Nosotros somos 6 hermanos y los dos menores somos Tato y Tata. Somos los pequeños de una familia puramente paisa, educados con arepa, frijoles, rosario, Carriel. carriel y todas las cosas distintivas de la vida paisa. Educados en Bogotá, en una vida común y corriente, fuimos una familia que vivió normalmente, estudió en los colegios clásicos de Bogotá, vivió una vida clásica y una infancia de fútbol, ponchados, escondidas, chapinerear, buscar novias por todas partes y bueno, en una vida completamente normal. Bueno, y en ese contexto de infancia en Bogotá surge ese amor por el teatro inicialmente. Cuénteme sobre eso. Bueno, el teatro es como una parte de mí desde niño. Las personas que me vieron cuando era niño creían que yo era una persona que tenía ciertas habilidades a la histriónica y así fue. Tuve la bendición de tener unos tíos, ilustres tíos, el tío Pedro, que era un pintor, un escritor, un restaurador, y la tía Hilda, que era una bailarina, era una pianista americana estudiada en Juilliard. Y ella, sobre todo ella, se atrajo por mi gracia, supongo yo, y desde muy niño me ponía a hacer cosas teatrales allá en la casa de ellos, alrededor de un público de gente muy ilustre. Y este gusto siguió en la adolescencia y en la universidad, ¿cierto? Sí, 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 claro que sí. Desde siempre, desde que tenía, recuerdo, 11 o 12 años, escribí mi primera obra teatral, que era una cosa sobre los romanos. No, no hay ninguna evidencia de eso. Fue una cosa escrita a mano alzada, que fue tratada de montar por un primo mío en el colegio. Y después sí, seguí haciendo teatro en el colegio y después entré al grupo de teatro de la Universidad Católica donde estudié ingeniería. Allí ya era mucho más fuerte en el tema de las tablas y estando allá para reforzar mi conocimiento, entré a estudiar a la Escuela Distrital de Teatro en un programa nuevo que se había establecido en el distrito con las escuelas que estaban en los sótanos de la octava con Avenida Jiménez. En ese contexto, escribe sus primeras obras de teatro. He escrito teatro desde mucho tiempo atrás, eh, motivado por muchas experiencias, pero ya formalmente cuando ya empecé a publicar. Exacto. Y las publicaciones, curiosamente, se hacen a través de la prosa, de algo que yo no tenía mucha experiencia. Escribí un cuento, historia, un cuento que surge como un homenaje a los Alfonsos, un Alfonso que estuvo conmigo avanzando en la vida profesional, me acompañó mucho Alfonso Gil, y mi suegro que falleció justo cuando estaba escribiendo el libro, entonces en homenaje a ellos dos escribí A los Ángeles de Gil, que es una prosa, un cuento costumbrista muy bonito, muy alegre. Aquí abajo o aquí les estaremos mostrando este libro también para que se antojen y lo compren porque es buenísimo. Tuve la oportunidad de participar en la edición un poco de ese libro y es muy chistoso, contrariamente a lo que veremos ahora con el costado más abrasador del infierno. Correcto. Cuénteme ya para pasar al libro que nos convoca, ¿qué motivó a escribir esta obra? Bueno, esta historia viene en la memoria mía desde hace muchos años, en el sentido de que yo siempre quise escribir la historia como yo la viví, como yo la vi. La historia de la persona común y corriente que está en la calle y que se encuentra con una cantidad de acontecimientos
que de alguna vez te marcan la vida. No, tengo la fortuna, gracias a Dios, de no ser una víctima de alguna situación violenta del país, pero sí he estado muy cerca de situaciones violentas. Entonces, en algún momento dije, yo quiero escribir la historia que yo viví para dejarla como una constancia de mi pensamiento, de mi manera de ver las cosas. Y otra cosa que me motivó muchísimo es un patrimonio del que yo gozo, que se llaman los amigos de infancia, los amigos del colegio, todas las personas que en algún momento marcaron parte de lo que yo soy, se lo debo a esas personas. Están mencionados cada uno en el libro, pero no son personajes del libro, son unas personas que hacen parte del círculo de amigos del personaje central de la novela, que es un tipo parecido a mí. Ok. ¿Qué tan parecido, qué tan reflejado está usted en ese personaje? Bueno, muchísimo. Primero, ese personaje vive una experiencia del sector minero, lo mismo que Carlos de Jesús Restrepo. Eh, Tiene un carácter parecido al mío, pero vive una situación completamente dramática, que es un secuestro, Ok, cosa que yo no he vivido y espero no afortunadamente. pasar por ahí. Y eso hace que el describir el personaje sea un poco más sencillo porque tiene que ver un poco conmigo. Es más, es como una autoevaluación, Ujú. porque hay cosas que pareciera que yo no mostrara, pero cuando las identifico en el libro me veo un poquito reflejado con ciertas cosas cuando uno tiene ciertas faltas de carácter o reacciona de manera irracional, cosas que pareciera que uno no las tiene y cuando uno lo escribe dice, uy, se parece mucho a mí. Claro, y al leer la obra sí pasa algo y es que está uno en una constante relación con usted, como claramente no estuvo secuestrado, pero este es mi tío, en mi caso, ¿no? Como aquí está Tato de alguna forma, pero lo mezcla muy bien con el hecho de contar otro tipo de realidades. Eso siempre está presente en la obra, bueno, para quienes lo conocemos, por supuesto. Em, Cuénteme sobre estos lugares por los que pasa el protagonista en el secuestro y en general en la trama. Bueno, hay una parte muy importante de la geografía que tiene que ver con algo que yo viví. Se habla de una región específica en Nariño, en la Llanada. Yo estuve ahí, yo pertenecía a una organización minera allá mismo. Digamos que esa parte de la geografía está ahí, que yo la conozco. Eh, Después empieza un recorrido de alguna parte que yo conozco hasta que tengo que salir a investigar sobre lugares remotos mm, que me llevan a la selva. Eso lo tuve que revisar en mapas, en Google, en donde pudiera encontrar como un recorrido para terminar en la selva. Es un secuestro. Claro. A este fulano lo secuestran y comienzan a andar lo secuestran en Nariño y comienza ese recorrido por todos esos lugares del nudo de los pastos y unas zonas de frías hasta llegar a las selvas del Amazonas. Háblenos un poquito de ese pasaje en el Amazonas, porque me decía usted fuera de cámara que se había inspirado un poco en La Vorágine y yo le contaba sobre Castro Caicedo con un libro que me leí sobre el río Yarí, en el sentido de que esta selva es un organismo vivo y como muy fantástico, muy lindo para el turista, pero muy tenebroso, muy fuerte, muy duro para el que lo vive. Es correcto, Alejo. Yo, desde que leí La Vorágine, no solo la leí, la vi en una película, siempre me pareció muy emocionante todo ese recorrido, que de alguna manera es un recorrido desde la ciudad hasta la selva, ¿sí? Pero a mí siempre me ha emocionado mucho saber que nosotros los colombianos tenemos como patrimonio un lugar único en el planeta del cual es como un cerebro metido ahí donde nosotros podríamos encontrar la savia de nuestra razón de ser, que no lo entendemos Ujú. porque lo tenemos ahí, pero
pero es un lugar absolutamente maravilloso, lleno de misterios y lleno de cosas absolutamente maravillosas que científicos han tenido que revisar y revisar. Hay un libro de Webb Davis que se llama El río, sobre el Amazonas, sobre un gran botánico, Schultes, que se recorre las selvas del Amazonas como si fuera la casa de él, desde entrar por el Orinoco a salir hasta arriba por las montañas, por el Putumayo, el medio y alto Putumayo, hasta llegar al Valle del Sibundoy, del cual yo hago una descripción porque yo conozco el Valle del Sibundoy, es una zona misteriosa. Eh, el maestro Schultes habla de que ningún botánico en el mundo llegará a ser botánico si no va al Valle del Sibundoy. Es una Ok. cosa también llena de misterio. Y entonces ahí, en las investigaciones que hay ahí, se muestra la realidad de lo que es la selva amazónica como selva. Es una cosa misteriosa, llena de temores y llena de cosas. En la novela, Carlos habla, dice que cuando los están trasteando por un río de esos del Amazonas, él se queda mirando el paisaje y dice, si yo estuviera de turismo, estaría absolutamente fascinado con esto. Pero ahora que estoy retenido, estoy absolutamente aterrorizado. Esto es como Ujú. metido en la boca de un demonio, Claro, metido por los intestinos de un demonio. así es. Entonces, la vista de la selva tiene mucho que ver. Y una de las, no críticas, sino comentarios que me hizo alguien, me dice que admira mucho todo lo que yo conté de la selva, Ok, ¿sí? Sin conocerla. sí. Además que el pasaje de la selva está hacia el final del libro, podríamos decir, así que el lector tendrá que atravesar un largo camino para llegar allí, atravesando, pues como dijo usted, pues gran parte del territorio nacional y en medio de, pues, de este flagelo que es el secuestro, ¿no? Hablando de personajes nuevamente, ¿quiénes son el Gringo Asgard y Alberto Jiménez? Dos personas diferentes, muy diferentes. Alberto Jiménez es un personaje real, un amigo mío a quien yo aprecié muchísimo y tuvo un final violento. Es, digamos que lo más cercano a la violencia que yo he tenido fue el fallecimiento de mi amigo, compañero de colegio, Alberto Jiménez, que murió, no sé, 3 o 4 años después de haber terminado bachillerato, de manera trágica. El gringo Asgard es un personaje, es un noruego que viene a Colombia en busca de aventuras, como toda la imagen que ellos reciben desde Europa, un poco atraídos por el espíritu eh, libertario de las guerrillas y un poco el Robin Hood de las guerrillas, Ujú. y termina secuestrado por la guerrilla. Y él no es una persona que pueda ser pues un tipo canreal o alguna cosa de esas, sino que lo tienen ahí como un trofeo de saberse que es un extranjero. Y como todos los extranjeros de habla inglesa o de habla diferente al español, pues se les considera gringos, ¿no? A eso Claro, lo llaman el gringo Asgar. sí. Y el tipo de pronto hasta les enseñaba un poco de inglés a los guerrilleros. Entonces era un personaje entre divertido, pero tiene una vida compleja en el secuestro de la guerrilla. Y Ok, prácticamente se va a los pueblos del Cauca a conocer la vida de los indígenas, a conocer un poquito cómo funciona el tema de la guerrilla y ellos lo secuestran, lo engañan y lo secuestran. ok. Bueno, ¿Sí? ahí estará la historia de él. Eh, en este libro hay algo particular, sobre todo por el contexto en el que estamos hablando, y es el romance. Cuéntenos cómo se construye o cómo se da un romance en medio de ese contexto. Bueno, en el secuestro hay hombres y hay mujeres. eh, y mm, está Carlos y está una mujer, señora, pues de 40 años, 30 y tantos años. Y terminan en un romance que los lleva a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de sentirse afectivos, de todo lo que representa el cautiverio, los termina uniendo, ¿sí? Ujú. Es un romance bonito, pero es duro, no es el Claro. clásico romance de novela color rosa, es un romance que
que se presenta como por etapas, no hay, las circunstancias no están dadas como para que ellos pues anden de pareja, no. La cosa es tan dura que eso no es permanente, es una cosa accidental que se va dando en momentos, incluso al final no terminan juntos. Ok. Bueno, Tato, hemos dado algunos detalles sin spoilear nada, por supuesto, del libro, para que la gente se dé una idea sobre su contenido y sobre todo para que lo compre y lo más importante, lo lea. Pero esa es mi siguiente pregunta. ¿Por qué leer este libro? Bueno, este libro es un producto de algo apasionante. Tiene unos grandes personajes, están muy, muy, muy interesantes. Tiene una gran trama. La trama los mantiene atrapados todo el tiempo. Yo sé que este es un libro que a la gente le gusta porque pues tiene mucho de lo que les llega a ellos, tiene mucho de lo que es nuestro territorio colombiano y tiene cosas muy emocionantes que vale la pena estar ahí, leerlo, porque yo sé que llega un momento en que el libro no lo deja guardarlo, no lo deja parar, hay que seguir adelante. Es un libro apasionante, hecho con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha dedicación y eso tiene un valor muy importante. Sí, doy fe de ello. Bueno, Tato, la última pregunta. ¿Qué se viene? ¿Está escribiendo algo? ¿Sobre qué? Cuéntenos lo que nos pueda contar. Bueno, estoy escribiendo una novela con un concepto muy diferente, más tranquila, más pausada, más bonita en el sentido de los personajes ya son más pausados, más tranquilos. No quiere decir que la violencia y la turbulencia del país quede por fuera, siempre va a estar ahí. Es una novela hecha aquí pues, con lugares aquí en Colombia, pero tiene otra perspectiva muy diferente a la que tiene El Costado Más Abrazados del Infierno, es mucho más tranquilo. Hay unos cuentos que estoy escribiendo que me parecen muy bonitos, que están llenos de mucha historia, de cosas bonitas. Y bueno, por ahí voy hasta que logre encontrar pues como el momento preciso para sacarlos al aire, Ok. terminarlos y sacarlos al aire. Tato, no me queda más que pues agradecerle por esta charla, que bueno, estará subida a nuestras redes sociales, ya la verán por ahí. Y pues nada, un último mensaje que quiera darle a sus lectores y a los que nos ven aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí, de poder mostrarles mi trabajo, el esfuerzo de muchos años. Simplemente para cerrar esta entrevista, quiero leer algo que tengo al final de la novela, que es como la esencia de la novela, lo llamo un manifiesto, permítame yo. Claro que Pues, sí. entonces, dice lo siguiente, manifiesto. Esta novela recoge vivencias y memorias de la historia de Colombia experimentadas por numerosas personas, incluyéndome a mí, con el propósito de ofrecer al lector una visión sin sesgo del acontecer nacional, plasmando en ella los sentimientos que surgen de tantas experiencias como un acto de memoria perdurable. Es un tributo a la amistad. Destaco nombres de compinches auténticos que, aunque no son parte de la trama, lo son en virtud del grado de recordación con el que han alimentado mi espíritu. Es un homenaje a la selva, esa generosa y respetada selva que tantos mensajes transmite y que en la ignorancia del ilustre arrogante no atienden debido a su inmediata insignificancia. Un reconocimiento a la sabiduría ancestral de los indígenas, quienes a pesar del ostracismo al que los han sometido, serán por siempre ejemplo de vida, de lucha y de enseñanza eterna para el resto de la humanidad. Contra el secuestro, el crimen más execrable inventado por el hombre. Bueno, Muchas así gracias. cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias.